jornada fructífera. Así califica el presidente de Canarias el inicio de su visita de 2 días a Marruecos junto a una delegación empresarial de las islas. Entre los acuerdos, reactivar la línea marítima entre Tafalla y Fuerteventura y mejorar la conectividad aérea con 3 nuevas conexiones entre el archipiélago y el país alauita. Buenas noches. Una reunión enmarcada en un clima de buenas relaciones, según el presidente del Gobierno de Canarias, que destaca también, Helena Falcón, un descenso de los flujos migratorios. Buenas noches, Pilar. La expedición tiene un carácter comercial, pero el presidente Torres puso esa realidad sobre la mesa. Recordó los momentos de mayor presión, el actual descenso de los flujos migratorios, pero también señaló que se trata de un fenómeno cíclico. Cuando las relaciones entre los dos gobiernos, el gobierno de Marruecos y el gobierno de España, son buenas, eso es bueno para Canarias. Cuando no son buenas, Canarias es uno de los lugares más afectados. Cumbre bilateral entre España y Portugal en Lanzarote. Ambas delegaciones han firmado 11 acuerdos, entre ellos uno para construir un canal submarino que transporte hidrógeno verde. En Madrid, Gobierno y sindicatos firman un acuerdo catalogado como histórico por la reforma de las pensiones. Esta tarde ha comparecido aquí en el Congreso de los Diputados el ministro José Luis Escrivá para dar explicaciones sobre este asunto. Lo que más resuena es el alza de precios. Pagamos más por la vivienda, la electricidad y los alimentos. Un sobrecoste que dificulta el ahorro familiar. Hay que mirar lo que se compra, porque si no, no se llega. Porque entre alquileres y la comida, pues lo justo. La compra ya, con 50 euros comprabas el doble que ahora. Los vecinos de La Pared en Fuerteventura vuelven a quedarse sin agua por una avería de la red de suministro. Aseguran que están desesperados, tanto que algunos piensan en vender sus casas y mudarse a otra zona. Igualitos que hace 20 años, no ha cambiado ni eso, no han mejorado la situación. Esto es un estado de nervios permanente, que te levantas a las 5 de la mañana y lo primero que vas a ver es si ha llegado agua al bidón. No sé si tengo que llorar, que gritar, que no sé qué hacer. Cada vez más producciones audiovisuales eligen Canarias como plató para sus rodajes. La industria está generando más puestos de trabajo en el sector. Hoy conocemos a Gonzalo, llevaba toda la vida trabajando como rotulador en una imprenta y desde hace 2 años es localizador de cine. Primera jornada de reuniones en Marruecos. Hasta allí ha viajado una delegación comercial de las islas y miembros del Ejecutivo canario. El presidente Ángel Víctor Torres ha destacado las buenas relaciones que hay entre ambos gobiernos y ha anunciado mejoras en la conectividad de Helena Falcón entre el archipiélago y Marruecos. Ha sido, buenas noches, el principal anuncio, la puesta en marcha por parte de Vinter de 3 nuevos vuelos con Marruecos a partir del mes de julio, pero también esa recuperación, la voluntad por parte del Ejecutivo marroquí de apoyar la reactivación de la línea marítima de Tafalla con Fuerteventura. Después de que quedara desierto el concurso en Marruecos, el presidente Torres dice que con ese apoyo se buscarán los mecanismos necesarios para recuperar dicha línea. Por otra parte, en esta visita en la que el presidente de Canarias se ha reunido con varios ministros y el jefe del Ejecutivo marroquí, se ha puesto también sobre la mesa asuntos como la inmigración irregular o las fronteras marítimas, pero el presidente ha querido dejar todo el protagonismo en el carácter comercial de esta misión que, recordemos, integran unos 30 empresarios. En este sentido, podemos destacar que Canarias quiere que Marruecos sea su puerta de entrada con África y se va a firmar mañana una adenda para inversiones en terceros países de este continente. Canarias y Marruecos estarán mejor conectadas, tanto por aire como por mar. Es el compromiso tras la primera jornada de la visita del presidente de Canarias al país. 2 buenas noticias. Una,
que el gobierno del Reino de Marruecos apoya a Canarias para volver a activar la línea Tarfaya-Fuerteventura, y la segunda es que Vinter anuncia hoy 3 nuevas conexiones con Marruecos. Eso es muy importante, lo que demuestra el buen momento que se vive entre Marruecos, España, entre Marruecos y Canarias. Esas buenas relaciones, asegura Torres, se notan también en la menor llegada de migrantes a las islas. Cuando las relaciones entre los dos gobiernos, el Reino de Marruecos y el Gobierno de España, son buenas, eso es bueno para Canarias. Cuando no son buenas, Canarias es uno de los lugares más afectados. Y en ese sentido creo que es importante reflejar que en lo que llevamos del año 2023 frente a los mismos meses del año 2022, por ejemplo, el flujo migratorio en Canarias ha descendido un 60%. Sobre la delimitación de las aguas, confía en que este buen clima favorezca las negociaciones. Todo lo que se ponga sobre la mesa debe ser debatido en igualdad, sin decisiones unilaterales que hemos tenido en estos años anteriores, que preocupan, y que en estos momentos hay que aprovechar este buen clima, y por lo tanto estamos participando, como digo, de la preparación y de esas reuniones al respecto. El presidente ha sido recibido por diferentes miembros del Ejecutivo marroquí, desde el jefe de gobierno al presidente del Parlamento o los ministros de Exteriores y Transporte. Este jueves participará en un encuentro con empresarios de uno y otro lado. España y Portugal afianzan lazos en Lanzarote con la firma de 11 acuerdos en la cumbre de ambos países. Tras el encuentro, el presidente Sánchez ha afirmado que España cuenta con el apoyo de Portugal para la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Complicidad entre España y Portugal en la 34 edición de la cumbre de los dos países vecinos. Los dos gobiernos se han reunido en los Jameos del Agua en Lanzarote. Han pasado revista a las tropas y foto de familia. Después, los dirigentes han podido pasear por el túnel volcánico. La reunión plenaria se salda con la firma de 11 acuerdos bilaterales. Lo más importante sigue siendo el corredor submarino de hidrógeno verde y la reforma del mercado eléctrico. Estamos nas Canarias. Dice Costa que con Canarias la colaboración es intensa. Lo que tenemos que hacer es defender el mercado único, lo que tenemos que hacer es defender las condiciones de igualdad en la competición en el mercado único de todos los Estados miembros. Se han alcanzado acuerdos judiciales, sanitarios y universitarios para una mejora del trasvase de estudiantes entre los dos países. Los intercambios comerciales entre España y Portugal superaron los 48.000 millones de euros en 2022. En esa rueda de prensa posterior a la cumbre, Sánchez ha anunciado que los cambios en el gobierno se producirán tras la moción de censura de la próxima semana. Dejarán el Ejecutivo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para centrarse en la candidatura al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y la titular de Turismo, Reyes Maroto, que hará lo propio en Madrid. Se circunscribirá, lógicamente, a las dos ministras que, una vez más, pues evidentemente reconozco aquí en la persona de Carolina, y que han hecho un trabajo extraordinario y que, en fin, las voy a echar yo de menos en lo personal y en lo político. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado hoy a los grupos parlamentarios en el Congreso el acuerdo alcanzado con los agentes sociales sobre la reforma de las pensiones. Hasta la Cámara Baja nos vamos a ir, a Day Sánchez, porque ahí ha habido disparidad de opiniones sobre esta reforma. Sí, Pilar, hasta aquí al Congreso de los Diputados se ha desplazado el ministro José Luis Escrivá para dar cuenta a todos los partidos políticos sobre los acuerdos alcanzados en la reforma de las pensiones. Los socios de gobierno se han mostrado muy favorables, aunque dicen deben seguir trabajando durante los próximos años en esta materia. En el lado totalmente opuesto se encuentra la derecha, que ha expresado su rechazo. Incluso desde el Partido Popular han manifestado que si llegan a gobernar van a modificar este pacto de las pensiones. Muy críticos también se han mostrado desde Coalición Canaria, que aseguran haberse enterado de estos acuerdos a través de los medios de comunicación y no tener tiempo para analizarlos, porque será mañana cuando este sistema de pensiones sea aprobado en el Consejo de Ministros. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha comparecido en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso para dar todos los detalles sobre la reforma de las pensiones. Las personas, al momento de llegar a jubilar, podrán elegir entre dos regímenes durante un periodo que se extiende durante 20 años aproximadamente. Cambios que se producen también en la cuantía de las pensiones. Una pensión que con el modelo actual se quedaría en 1.715 euros, va a pasar con el nuevo modelo a 1.814 euros. Y en los grupos parlamentarios, disparidad de opiniones. Las fuerzas políticas no hemos tenido la información por forma, en el momento que tenía que ser,
ni en los tiempos. No hay que confundir al personal, a los que entendemos un poco de estas cosas, hay que saber hablar de lo que son términos absolutos y términos relativos. El debate siempre ha sido y es la cuantía de las pensiones. No tiene usted credibilidad cuando habla de sostenibilidad del sistema y se tapa los oídos para no escuchar a quienes le advierten. La reforma que hoy nos presenta es radicalmente opuesta al principio de contributividad y al de equidad intergeneracional. Es un acuerdo con los agentes sociales, porque proviene de un acuerdo político previo en esta comisión y porque, evidentemente, viene respaldado por la Comisión Europea. Este borrador del sistema de pensiones será aprobado mañana en el Consejo de Ministros. Esto sucedía en la Comisión del Pacto de Toledo aquí en la Cámara Baja, pero antes Gobierno y sindicatos firmaban un acuerdo catalogado como histórico por esta reforma de las pensiones. Desde UGT y comisiones obreras, con sus órganos de dirección, firmaban un acuerdo esta mañana para ratificar lo alcanzado con el Gobierno. Por cierto, un asunto que aún queda pendiente con los empresarios, desde la patronal siguen mostrando su rechazo frontal a esta reforma. No solo cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales, el Gobierno de España, sino que también tiene el respaldo de la Comisión Europea, y es una lástima que la COE no comparezca hoy en esta firma. Un paquete de medidas que fundamentalmente pretenden instalar un sistema de ingresos estructurales a la seguridad social que garanticen la viabilidad y la suficiencia de las pensiones para los próximos 25 años. Y esta mañana sesión de control al Gobierno en el Congreso. La oposición ha preguntado por los casos Mediador y Cuarteles, casos que el Gobierno trata de diferenciar. La ministra de Hacienda además ha insistido en que en el caso Mediador no hay malversación de fondos públicos. En ausencia de Sánchez, sus ministros responden por el caso Mediador. ¿Cuáles van a ser las medidas que ustedes van a adoptar para fiscalizar, examinar y rastrear los fondos públicos que se han gastado en la trama Mediador? ¿Está usted seguro, señoría, que es corrupción? ¿Puede usted decir qué dinero público, según usted, se ha defraudado? Lo que yo he conocido, que ha salido publicado, tiene más que ver con el fraude, con la extorsión, que con la corrupción. Le dijo al diputado Tito Berni que tenía que dimitir, que había fotos. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo huían los cargos socialistas de Canarias? ¿Tienen contratada una pitonisa? ¿O es usted el pitoniso, señor Marlaska? Usted es el soplón con galones. Esto es como el día de la marmota, misma pregunta que la semana pasada. Pero mire, yo no soy de refranes, pero cree el ladrón que todos son de su condición. El PP acusa al Gobierno de tapar el caso Mediador con otro caso, el caso Cuarteles. Algo que recuerda tanto al caso Roldán, algo que hace sospechar de una importante red de corrupta de altos mandos de la Guardia Civil. Son causas judiciales y yo no voy a dar datos o informaciones que están bajo un secreto de las actuaciones, salvo en los momentos oportunos y cuando se me reclame. El Ejecutivo reitera que hay tolerancia cero con la corrupción. También hoy pleno monográfico sobre el caso Mediador en el Cabildo de Tenerife. La oposición ha pedido responsabilidades políticas y el grupo de gobierno ha insistido en que en la corporación no hay nadie investigado ni contrataciones irregulares. Único punto del orden del día. A iniciativa de los 8 consejeros del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, PNC, se pedía información sobre los motivos del cese del director insular de Deportes, Ángel Luis Pérez Peña, y de su presunta relación con el mediador, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, pieza clave en el caso, que además ha estado presente en el Pleno. Está Antonio Navarro en medio de todos ustedes. Y además hay un testigo que declara ante la jueza que Ángel Pérez le dijo que Pedro Martín le presentó a Navarro. Y cito textualmente, que Ángel le comentó que a Navarro se lo había presentado el presidente del Cabildo, Pedro Martín. Desde el área de deportes se descartan contratos o subvenciones adjudicadas de forma irregular. No hay ningún contrato en mi área que esté manchada por ningún tipo de delito, de ninguna conducta, de ningún amaño. No se ha detectado absolutamente nada, se siguen haciendo las cosas conforme a ley, se ha dado toda la información posible y si los juzgados la piden, se le dará. Nos ha leído su currículum, pero ¿y qué es lo que se vio en ese currículum para decir este señor es el director insular? Va a asumir la responsabilidad de que esta persona
supuestamente usar su cargo para cometer ilícitos. A fecha de hoy ya hay publicadas audios donde se señala que desde el 2017 tenía relación con este señor cuando era usted alcalde de Guía de Isora. No vamos a permitir ningún caso de corrupción. No vamos a permitir que nadie se aproveche de su cargo para hacer negocios particulares. Los golfos tienen que estar en la cárcel. Es ahí donde tienen que estar. El presidente del Cabildo insistió en que desde la entidad insular apuestan por la máxima transparencia y no descartan, si la ley lo permite, personarse como acusación particular en el proceso. El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, de Unidos por Yaiza, será el candidato de Nueva Canarias al Cabildo de Lanzarote. Nueva Canarias y Unidos por Yaiza sellan un acuerdo de cooperación política para el bienestar de Yaiza, aseguran, y la estabilidad de Lanzarote y La Graciosa. Creo que compartimos ideologías importantes, compartimos filosofía de trabajo y creo que eso es lo que yo voy a prometer, trabajar como he trabajado en Yaiza. De un hombre capacitado, comprometido y que solo se va a casar con la gente y con la solución a los problemas. Las acciones del banco suizo Credit Suisse se están desplomando hasta tocar mínimos históricos. Han caído más de un 20%, lo que ha obligado a suspender su cotización, al igual que en otros 3 bancos europeos. La caída de los bancos estadounidenses Silicon Valley y Signature Bank tiene consecuencias también en España. El IBEX pierde un 3,7% y todos los bancos caen, los que más, Sabadell y BBVA, en un 10%. El presidente del Gobierno asegura que los datos de liquidez y solvencia garantizan la solidez del sistema bancario español. Están por encima de la media, tanto los ratios de liquidez como los ratios de solvencia. Por tanto, creo que hay que trasladar un mensaje de tranquilidad, pero también de prudencia y de seguimiento de cerca de estas tensiones financieras que estamos viviendo en estos últimos días. La capacidad de ahorro es cada vez menor, un tercio de los españoles llega muy apurado a fin de mes y más de la mitad no consigue ahorrar nada. Todo ello consecuencia del impacto de la inflación. La subida de precios generalizada está provocando muchas dificultades para llegar a final de mes. Estamos en una situación que es de la más complicada, los economistas la llaman esta inflación, es decir, crecimiento muy pequeño e inflación, es decir, los dos ingredientes más nocivos para cualquier economía moderna. Un 10% de los hogares ha tenido que rescatar sus ahorros y casi un 6% que endeudarse. Hay que mirar lo que se compra, porque si no, no se llega. Tengo que pedir ayuda a mi hija, aparte que estoy sin trabajo. Ahorrar lo justo porque entre alquileres y la comida, pues lo justo. Ya vamos muy justito y ajustándonos cada vez más, claro. No creo que dé para ahorrar, la verdad. El Euribor, que desde el pasado año ha aumentado de forma muy notable, tampoco nos permite guardar algo de nuestros ingresos. Una hipoteca que se hizo en enero del año pasado ha visto de golpe y porrazo pues una media de 200-300 euros por una hipoteca media de 100.000 euros, para entendernos. Una subida que los usuarios notan cada día más. Se lo vemos todos los días. Entre la gasolina y la comida se va todo. Precisamente hoy es el Día Mundial del Consumidor y se celebra en medio de una escalada de precios sin precedentes. Por eso, las organizaciones de consumidores piden apoyo legal a los gobiernos. Con una inflación disparada, es que hasta miedo de entrar en un supermercado. Cada vez es más complicado ser consumidor. Los precios han subido mucho en todo. Hoy te lo encuentras a un precio, mañana te lo encuentras a otro y seguro que al día siguiente cuando vuelves hay otro. Sube la cesta de la compra. Ha subido hasta la espuma, que ya es decir. La energía o el tipo de interés de las hipotecas, cuestión que asfixia al ciudadano de a pie. La realidad yo creo que está atropellándonos a todos, a empresarios, a trabajadores y a los poderes públicos que se tendrían que dar cuenta. En Canarias ese incremento de los precios es superior a la media del país. El IPC crece un 1,2% en febrero frente al 0,9% del conjunto nacional. Para mí deberían de meter mano ahí los precios, porque la gente que tiene unas pensiones o unos sueldos bajos no pueden vivir bien. La necesidad de controlar el mercado, haya un cambio en la mentalidad política que tenemos para controlar de verdad el fraude, para controlar los incumplimientos de la legislación y para sancionar con dureza a esas empresas que están enriqueciéndose a costa de defraudar a los consumidores. Una situación compleja, aseguran desde el gobierno, que exige una solución compleja. Una solución multidisciplinar en su abordaje y también que afecte a diferentes ámbitos. Para abordar un consumo más respetuoso con el medio ambiente, poniendo el foco en las familias más vulnerables.
Continúa la tensión entre Rusia y Estados Unidos después del choque de ayer entre un dron estadounidense y un caza ruso. El Kremlin niega que derribara el dron, a pesar de que asegura que este iba camino del espacio aéreo ruso, y ha anunciado que pretende recuperar sus restos del Mar Negro. Washington dice que aunque lo consigan, han tomado las medidas oportunas para que no se puedan hacer con los datos sensibles. Desde Rusia han trasladado a Estados Unidos que no le interesa una escalada, pero que responderá proporcionalmente a todas las provocaciones. El consulado británico presenta en La Gomera su protocolo de actuación en casos de violencia contra las mujeres, con la participación de especialistas en violencia de género, Guardia Civil, técnicos y voluntariado. Han celebrado una jornada formativa para coordinar los distintos servicios y establecer las necesidades y demandas de las mujeres británicas en la isla. El protocolo específico que tiene el consulado británico para ciudadanas británicas, exposición de casos prácticos y posibles soluciones y la presentación de un folleto informativo. Colaborando todos juntos podamos crear una red donde realmente no se dupliquen los servicios y demos la asistencia relevante proporcionada a las víctimas. Los vecinos de La Pared en Fuerteventura llevan ya casi una semana sin agua, una situación que no es nueva y que ya ha llevado a más de uno a tomar la decisión de poner en venta su casa. Este es el cuento de nunca acabar. Un cuento con una historia repetida. Llevan 8 días sin gota de agua, pero la situación no es nueva para estos vecinos. Más de 20 años denuncian los vecinos de La Pared que llevan con problemas en el suministro de agua, una situación que aseguran ha llegado al límite y exigen una solución definitiva. O nos están mintiendo, que dicen que invierten dinero y declaran la emergencia hídrica, y aquí estamos igualitos que hace 20 años. No ha cambiado ni eso, no ha mejorado la situación, incluso ha empeorado. Algunos residentes han optado por vender sus casas, mientras que otros ya se lo plantean. No sé si tengo que llorar, que gritar, y me están obligando a vender mi casa. Esto es denigrante, esto es un estado de nervios permanente, que te levantas a las 5 de la mañana y lo primero que vas a ver es si ha llegado agua al bidón. El Ayuntamiento de Pájara, por su parte, ha exigido al Consorcio de Abastecimiento de Aguas más celeridad en los trámites para restablecer el suministro. De falta de producción de agua en la isla y por tanto el sur se ve perjudicado. Un prejuicio que los vecinos temen no tenga una solución definitiva. La playa de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, vuelve a estar llena de ceba. Vecinos y pescadores denuncian que no se ha recogido desde hace días y que se ha convertido en un problema de salud pública. De hecho, han tenido que retirar ellos mismos una cabeza de tiburón. El ayuntamiento asegura que mañana acudirá una grúa a limpiar la zona. Afecta en lo que es sobre todo el tema sanitario, ¿sabes? Porque es un tema que la ceba lo que hace que junta mucho mal olor y mucho mosquito y moscas. Me encuentro en la playa que tiene más de 1 metro de alga por todos lados. No se puede hacer uso de la playa. De hecho, he evitado estos días traer a mi madre. Aquí, como es una playa de pobre, pues no vienen nunca. Y hablando de agua, un estudio publicado en una prestigiosa revista científica constata la presencia de 28 agentes contaminantes en el subsuelo y acuíferos del Hierro. Llama la atención la detección de elementos como protectores solares, champú o cafeína. Sin embargo, desde el Consejo Insular de Aguas Herreño, que también ha formado parte de esta investigación, se quiere hacer un llamamiento a la tranquilidad, asegurando que el agua subterránea de la isla tiene una calidad óptima. El acuífero tiene buena calidad, está en buenas condiciones, no tenemos riesgos aparentes. Es más, si leemos el artículo, veremos una noticia que sí que es importante, que es que no tenemos trazas de plaguicidas. La Guardia Civil de Costa Teguise detiene a una persona acusada de robo con violencia. El detenido, que disfrutaba de un permiso penitenciario, amenazó a la empleada de un supermercado en Mosaga para robarle la recaudación del día. Los gritos de la empleada alertaron a los vecinos de la zona, que acudieron a socorrerla, provocando la huida del atracador. Las pesquisas de la Guardia Civil para detener al autor de los hechos se centraron en las descripciones de los vecinos y en el número de matrícula de un coche con matrícula sospechosa.
El Gobierno de Canarias ha publicado este miércoles la concesión de la ayuda de 30.000 euros a las primeras 48 familias del casi medio millar que perdió su vivienda habitual por la erupción volcánica de La Palma. Esta indemnización reforzará los 60.000 euros ya otorgados por el Estado y los 10.000 del Cabildo de La Palma. El abono se llevará a cabo directamente en las cuentas corrientes de estas familias, una vez transcurrido el plazo legal de 5 días que se da a los beneficiarios después de publicarse en el BOC, por si alguno quiere renunciar a la subvención. La recuperación turística de La Palma no está alineada con la del resto de islas del archipiélago. Esta es la conclusión del informe realizado por la Cátedra de Turismo Caja Canarias Azotel de la Universidad de La Laguna. La falta de plazas alojativas tras la erupción es la causa principal de esta problemática. Mientras que el resto de islas alcanzan o superan las cifras turísticas previas a la pandemia, La Palma ha quedado rezagada al sufrir también las consecuencias del volcán. La falta de camas ha provocado la pérdida de conectividad, dejando una situación complicada. No hay camas suficientes, o sea que La Palma ha entrado en una situación en la que va a ser, digamos, no va a ser fácil, ¿no? Y entre todos, administraciones públicas, sector privado, pues habrá que remar. Con este informe se pretende que las administraciones tengan en un único documento toda la información necesaria para fomentar la recuperación turística. La isla requiere efectivamente pues medidas que se están tomando, muchas, pero que no son sencillas, medidas específicas porque efectivamente se está quedando atrás, ¿no?, con respecto al resto de islas del archipiélago. Una solución sería recuperar las camas bloqueadas por los gases en Puerto Naos, pero en este sentido sigue existiendo incertidumbre. Angela Merkel vuelve a elegir Canarias como destino de vacaciones. En esta ocasión y durante este mes de marzo ha visitado el sur de Fuerteventura. La ex canciller alemana viajó a la isla Majorera en una compañía de bajo coste y se ha hospedado junto a su marido en un hotel situado en la playa de La Barca, en el municipio de Pájara. También aprovechó su estancia para conocer algunos puntos del sur, como La Lajita. Entre hoy y mañana se celebra en Gran Canaria Digión, el Salón de la Digitalización Empresarial. Es la primera edición de un encuentro que promueve el desarrollo del sector digital en la isla. Óscar Herrera ha acudido a la jornada de inauguración. Es el robot camarero. Lleva la comida hasta el cliente en restaurantes de China y Canadá y ahora se ha presentado en Digión, el Salón de Digitalización Empresarial de Gran Canaria. Un espacio de conexión entre todos los principales agentes digitalizadores y empresas del sector con todo lo que es el tejido de pymes y empresas que tienen esa necesidad. El futuro del turismo en la isla pasa por la sostenibilidad y pasa por la digitalización. Cerca de 800 personas, la mayoría profesionales, participan en una feria que cuenta con agentes digitalizadores. Todas las empresas que no apuesten por la digitalización terminarán cerrando sus puertas. Por ejemplo, un plan visual, las acciones comerciales, todo eso a través del diseño gráfico ayudamos a que puedas vender más. Como futuros compradores lo que podríamos hacer es dar un paseo virtual, podríamos ver cómo sería nuestra casa perfectamente por dentro, pasear por ella con un modelo a escala 1:1. Tecnología, innovación, digitalización. Gran Canaria busca soluciones ante el desafío de un mundo cada vez más conectado. La industria audiovisual continúa registrando cifras récord en Canarias. La creciente demanda de las producciones audiovisuales que utilizan nuestras islas como platos naturales está generando cada vez más puestos de trabajo en el sector. Hoy conocemos a Gonzalo, 20 años trabajando como rotulador en una imprenta y desde hace 2 es localizador de cine. Se llama Gonzalo Santana, tiene 49 años y siempre se ha dedicado a la publicidad. Trabajaba en una imprenta y ahora es localizador de cine. Es un ejemplo de las tantas ramas laborales que han surgido en el mundo audiovisual en estos últimos años tras la crecida demanda de las grabaciones del cine en nuestras islas. A partir de ahí me enganché y además me enganché muchísimo y quien me dio la oportunidad sabe que tiene todo mi corazón en lo que quiere, porque he aprendido un montón de cosas. Podemos empezar a hacer nuestras cosas nosotros mismos. No necesitamos producciones ni que vengan técnicos de fuera. Hay técnicos muy buenos en Gran Canaria, muy buenos en Tenerife, muy buenos en el resto de las islas. Hace 2 años se formó como auxiliar de localización de cine y desde entonces ha trabajado en 3 películas. Y lo que hacemos es
pues mira, vallar o colocar o ver que realmente la localización, si hemos cerrado alguna calle, está realmente cerrada, que no hay coches. En las películas españolas el departamento de localización suele estar dentro de producción y echamos mucha mano producción. Eso significa pues correr a por agua, ayudar a los camiones a aparcar. Y Gonzalo no es más que un afortunado de las cerca de las 10.000 contrataciones que se hicieron en Canarias en el pasado año 2022, superando cifras récord en el sector. Se estima que 2 millones de personas en nuestro país padecen COVID persistente. Pacientes y médicos piden más recursos para investigar esta enfermedad, que ha supuesto un antes y un después en sus vidas. Tras 3 años del inicio de la pandemia del COVID-19, no todos han retomado la vuelta a la normalidad. El virus continúa siendo una auténtica pesadilla para quienes todavía conviven día a día con sus secuelas. Me he quedado sordo del oído izquierdo, totalmente sordo, lo he perdido. Sigo sin gusto, sigo sin olfato. Tengo parestesias en las 2 manos. Los síntomas que sufre Pedro se corresponden a pacientes con COVID persistente, una enfermedad que todavía tiene muchas preguntas sin respuesta y que además se estima que sufren decenas de millones de personas en todo el mundo. Me ingresaron porque ya se me había como paralizado media cara, medio cuerpo, las piernas no las sentía y ya tenía pérdidas de ambos esfínteres. La vida de Lucy, madre soltera de un menor de 16 años, no volvió a ser la misma. Ahora cobra una pensión por discapacidad permanente y depende de ayudas sociales. Después de 3 años todavía no se ha descubierto un tratamiento efectivo para pacientes como ella. Conforme el interés del COVID va disminuyendo, pues porque ya no es una enfermedad en la fase aguda con tanta relevancia como lo ha sido en las fases anteriores, pues probablemente el nivel de interés científico también en parte ha disminuido, ¿no? Médicos y enfermos demandan unidades multidisciplinares e investigación para tratar una enfermedad provocada por un virus que aún sigue entre nosotros. Una pandemia de la que ya han pasado 3 años. Los psicólogos advierten de los problemas sociales que ha generado, sobre todo entre la población vulnerable, los mayores y los más jóvenes. Se cumplen 3 años del estado de alarma y de un confinamiento que obligó a estar casi 3 meses aislados. Una pandemia que ha dejado secuelas. El gran problema ha sido el confinamiento prolongado. Entonces, los problemas de cohesión, una de las cosas que hemos descubierto, evidentemente, que se ha disparado la violencia filioparental en la casa, es decir, los hijos que agreden a padres, ¿no? Y en las relaciones sociales. En estrés postraumático y de hecho, no han podido, muchas de esas personas no han podido superarlo, que ahora mismo a base de ansiolíticos, a base de medicación, se están tratando. Yo todavía estoy usando mascarilla cuando estoy en transportación público. No me importa si otra gente no está usando. Donde hay mucha gente no suelo entrar, no suelo entrar. En otros casos se ha adquirido más empatía y comprensión, el lado menos negativo de un virus que ha cambiado la vida a muchas personas. Estamos teniendo muchísima paciencia, sobre todo cuando tiene que ver con aglomeraciones, que tiene que ver con la precaución de llevar mascarilla. Según la OMS, este año será decisivo para dejar de considerar la COVID-19 como una emergencia de salud pública de interés internacional. Los casos de botulismo en Europa superan ya el medio centenar. Esta semana el Centro Europeo para el Control de Enfermedades relacionaba el origen del brote con cirugías para adelgazar que se están empezando a realizar en Turquía. La cifra de afectados por botulismo en Europa supera ya el medio centenar de casos, pero ¿qué debemos saber de esta enfermedad? Infección producida por una toxina que sintetiza una bacteria denominada Clostridium botulinum. Toxina más conocida como Botox, que puede llegar a paralizar los nervios del organismo, pero además de la parálisis, los pacientes pueden mostrar otros síntomas. Vértigo, visión borrosa. Esto va avanzando a medida que la toxina va colonizando los nervios. Hay varias vías de infección, la principal suele ser alimentaria. Sobre todo con alimentos enlatados o en conserva. Haya llegado una colonización de esta bacteria se multiplique y produzca pues la toxina, el Botox en sí. El brote de botulismo detectado en Europa se asocia a intervenciones estéticas en clínicas de Turquía, más concretamente a la nueva práctica de inyectar Botox en el estómago para adelgazar. De momento no se registran casos en España. Pero como siempre, máxima vigilancia, alerta y máxima respuesta rápida, pronto, como ya hemos aprendido tras las lecciones de la pandemia. Las autoridades sanitarias turcas aseguran que los productos estaban autorizados, aunque reconocen que no estaban aprobados para el tratamiento de la obesidad. Los hospitales implicados están bajo investigación.
Aprovechando que se acercan las elecciones autonómicas, se ha celebrado un debate organizado por Habla Laguna sobre democracia. Un debate que lleva por título Todo mal desde el sofá, donde además de los ponentes, el público asistente también podía intervenir con el objetivo de despertar actitudes críticas y activas hacia la política. ¿Por qué tenemos una ciudadanía tan insatisfecha políticamente, tan desinteresada y también que considera que la política no está cumpliendo o no está siendo capaz de cumplir esas expectativas que generan sobre ellos? Participar en política va mucho más allá de las elecciones, tiene que ser una actividad diaria. Además, estamos de alguna forma obligados a intentar mejorar la sociedad en la que vivimos, en nuestro entorno cercano o en nuestro entorno global que es el planeta. Valleseco en Santa Cruz de Tenerife ha renombrado una de sus plazas. A partir de ahora se llamará Plaza Comparsa Los Cariocas. Con este acto, la capital tinerfeña rinde homenaje a uno de los grupos más míticos e internacionales del carnaval chicharrero. Santa Cruz de Tenerife y su carnaval saldan hoy una deuda con los cariocas, con quienes participaron en su fundación y con los cientos de mujeres y hombres que han formado parte de su historia. Cuenta atrás para la gala drag de Más Palomas. 13 candidatos aspiran al trono de los ritmos latinos, alegoría de este año, de este carnaval internacional. Algunos candidatos repiten tras su paso por el carnaval capitalino, aunque eso sí, con algunas novedades. Esta tarde se presentaron los presentadores y artistas que actuarán. Un espectáculo que podrá disfrutar todo el público asistente de forma gratuita este jueves 16 de marzo en el Centro Comercial Jumbo. La fiesta del queso de Santa María de Guía en Gran Canaria se convierte en fiesta de interés turístico de Canarias. Así salía hoy publicado en el BOC, un reconocimiento que llega 45 años después de su primera edición celebrada en 1977. La fiesta se celebra el último domingo de abril en el casco de la ciudad y cada primer domingo de mayo en el barrio de Montaña Alta. Durante esos 2 días los visitantes pueden disfrutar de distintas actividades como catas de queso y vino, talleres y actuaciones musicales. La Cátedra Cultural Antonio Lozano de Género Criminal de la Universidad de La Laguna ha organizado un homenaje al escritor recientemente fallecido Alexis Ravelo. Un acto donde ha participado parte del alumnado de la universidad para poner en valor el legado escrito que ha dejado el autor gran canario. Todos queríamos mucho a Alexis, es un autor además muy importante dentro de la literatura canaria, y no solo eso, sino que además era una persona muy cercana que siempre se prestaba a colaborar con todo el mundo. Por lo tanto ha sido una pérdida mucho mayor, porque no perdemos solo un gran escritor, sino también una gran persona. La lírica en el mítico Teatro La Scala de Milán tiene firma canaria. El tenor tinerfeño Néstor Galván debuta en el escenario italiano con la ópera Los Cuentos de Hoffmann, un escenario que han pisado los más grandes intérpretes de ópera. Una ópera muy dinámica, tiene ese puntito, digamos, de tragicomedia y la gente suele salir encantada. Espero que les guste el trabajo que hemos hecho durante 1 mes y medio. Y en los deportes, a 3 días para el derbi, se ha disparado la venta de entradas y más que se espera que lo haga porque mañana se abre la venta, Daniel Álvarez, al público en general. Así es, Pilar, buenas noches. Las estimaciones previas hablaban de un buen ambiente, pero sin llegar al lleno, pero las últimas cifras conocidas desmienten esa posibilidad. Quedan menos de 1.500 localidades disponibles y este jueves por la mañana van a abrir las taquillas del Rodríguez López para dispensarlas ya sin exclusividad para los abonados. El derbi ha disparado la expectación y es segura la mejor entrada del curso en el Heliodoro. La competición esta tarde pasa por el balonmano con el Rocasa Gran Canaria y por el baloncesto con el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria. Lo vemos todo como siempre enseguida. Estamos contigo, nada, en un minuto, Dani, y nos cuentas toda la actualidad deportiva. Y en cuanto al tiempo, ¿qué va a ocurrir mañana? Pues como cada noche se lo preguntamos a Victorio Pérez, porque creo que las nubes por la tarde van a ir a más. Pilar, aumentará la nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas, de mayor relieve. Por la tarde, incluso podríamos tener algunas precipitaciones débiles en el norte de La Palma. Antes de eso, volveremos a disfrutar de otro día soleado y agradable. Algunos intervalos de nubes altas que nos cruzarán de oeste a este del archipiélago y quedarán restos de esa ligera calima en altura en la provincia oriental. Ampliamos todo después de los deportes y en 1 hora menos viajamos en el tiempo con la realidad virtual. Hasta ahora.
Enseguida estamos con los compañeros de Una Hora Menos, antes con Daniel Álvarez y los deportes. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche.